Este es el Palacio de Sanssouci, en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín. Aquí fue donde Federico el Grande reunió su corte a lo largo de casi medio siglo. El suyo era un palacio fabuloso en el que la arquitectura, los símbolos del sol, el orden geométrico, todo había sido diseñado expresamente para representar las ideas de la Ilustración. Cuando era príncipe heredero, Federico soñaba con erigir un edificio como este. No tenía ningún interés en los asuntos de Estado y se pasaba las horas leyendo poesía y filosofía de los pensadores ilustrados. Era un hombre de formidable intelecto. Pero su país, Prusia, no casaba con sus ambiciones. Era poco más que un conglomerado de territorios pobres y dispersos. Cuando llegó al trono en 1740, estaba decidido a hacer de Prusia una gran potencia. En Federico, las ideas de la Ilustración convivían con una ambición desmedida. La grandiosidad de la arquitectura de Sanssouci refleja estas dos caras de su carácter. Estamos en la sala de mármol del Palacio de Sanssouci, la más grande y también la más excelsa. Como se ve, la cúpula se eleva hasta el cielo y la luz penetra en la sala con una gran uniformidad. La luz también tenía un significado muy simbólico en la época de la Ilustración. Después del oscurantismo de la Edad Media, se consideraba que infundía ilustración, racionalidad y verdad en las personas. Al Palacio de Sanssouci, Federico invitó a algunos de los filósofos, matemáticos, pintores y músicos más brillantes de toda Europa. Aquí, en la sala de mármol, debatían las ideas más modernas y a menudo podía verse al propio Federico impresionando a sus invitados con sus obras musicales. Compuso más de un centenar de sonatas y 4 sinfonías. Uno de los invitados a la corte de Federico era el filósofo y escritor francés Voltaire, que entonces era la más célebre de las figuras de la Ilustración. Federico mantuvo correspondencia con Voltaire durante muchos años. Necesitaba de su inteligencia y su inspiración. Voltaire, a menudo en el exilio, necesitaba de la protección y el apoyo de Federico para sus ideas radicales. Juntos redactaron el Manifiesto por el Perfecto Gobernante Ilustrado. Se llamó el Anti-Maquiavelo. Federico escribió el Anti-Maquiavelo en su último año como príncipe heredero y es el resultado de una larga discusión entre Voltaire y Federico. Cambiaron impresiones sobre el despotismo de los príncipes y cómo debía gobernar un monarca. Aunque también es posible ver e interpretar el Anti-Maquiavelo como el verdadero programa de gobierno de Federico, elaborado con antelación a su reinado. El propósito de un monarca verdaderamente ilustrado, según expone el Anti-Maquiavelo, es hacer el bien infinito a sus súbditos. Y a eso aspiraba Federico, pero como rey absolutista que era, quería hacerlo en sus propios términos. Los pensadores de la Ilustración creyeron encontrar esas normas en la civilización china, sofisticada y mucho más antigua. Aquel país fascinaba tanto a Voltaire como a Federico. Lo conocían a través de los relatos de misioneros y comerciantes europeos y por los exóticos artefactos chinos que en aquella época inundaban Europa. Para demostrar su entusiasmo por China, Federico hizo construir este refinado pabellón en los terrenos del Palacio de Sanssouci en 1750. Todos los elementos conceptuales que hacían de China el modelo ideal de sociedad en paz y armonía están representados en este edificio. La vida al aire libre, todos juntos bebiendo té y tocando música sin conflicto. Para Federico, China estaba regida por emperadores impregnados de las ideas del filósofo Confucio. Confucio incidía en la importancia de la razón, la sabiduría, la benevolencia y la meritocracia, ideas que Federico estaba deseando enarbolar. Aunque aquel pabellón ayudó a Federico a crearse una reputación en el extranjero, la realidad de su situación distaba mucho de ser imperial.
Prusia era solo uno entre 300 pequeños estados alemanes. Para elevarlo a la categoría de potencia internacional, tenía que expandir su territorio entrando en guerra con sus vecinos. Aquí entraba en juego el lado ambicioso e implacable de su carácter. Dado que necesitaba un ejército enorme para alcanzar su meta, decretó que todos los varones fueran inscritos al nacer para cumplir el servicio militar y que todo varón sano debía alistarse. Durante un tiempo, 1 de cada 20 habitantes era soldado. Las ciudades y pueblos de Prusia rebosaban de militares. Federico necesitaba cuarteles para sus tropas. Como hacía falta mucho espacio para alojar a tanto soldado, ordenó que todos los súbditos, fuera cual fuera la ciudad donde vivían, tuvieran un lugar reservado en sus casas para alojar a sus soldados. La presencia militar era constante en la vida cotidiana de las ciudades prusianas. Pero tan pronto como se construían, los cuarteles volvían a quedarse vacíos debido al número de bajas. Federico todavía es recordado en nuestros días como un despiadado caudillo que sacrificaba irresponsablemente a sus soldados. Usaba a sus soldados como munición humana, como carne de cañón, y los lanzaba a la batalla donde quiera que los necesitara. Como consecuencia, el número de bajas era absolutamente demencial. No era difícil que en un solo día cayeran más de 30.000 hombres en el campo de batalla. Federico siempre necesitaba más hombres y comprendió que si los reclutaba a todos en Prusia, las ciudades y pueblos se quedarían vacíos y su propia economía se resentiría. En cambio, si reclutaba en el extranjero a todo el que pudiera, debilitaría a sus enemigos, así que envió a sus emisarios con el encargo de hacer sugerentes promesas a quienes se alistaran. Aquí se puede ver, sin leer la letra pequeña, lo que les prometía. Servicio activo por la patria, buen salario garantizado y, por descontado, todos los placeres de la vida militar. Federico, que tenía por costumbre pasar revista a sus tropas antes del desayuno, especificaba las condiciones que había que reunir para ser un soldado eficiente. Federico consideraba que era importante, incluso fundamental, reclutar a soldados con una constitución específica y altura suficiente para poder cargar correctamente los fusiles, y también que conservaran la dentadura, al menos algunas piezas, ya que iban pertrechados de unos cartuchos rellenos de pólvora que había que abrir con los dientes. El ejército de Federico pasó a ser el más grande de Europa. Se decía que Prusia había llegado a un extremo en el que ya no era un país que tenía soldados, sino unos soldados que tenían un país. Su plan maestro de expansión imperial estaba funcionando. Pero para alimentar y alojar a un ejército tan inmenso hacía falta mucho más territorio, así que de nuevo envió a sus soldados a la batalla, pero esta vez dentro de sus propias fronteras, contra la naturaleza. Se propuso transformar las vastas marismas del río Oder, prácticamente deshabitadas, en tierras de cultivo. Según la Ilustración, la ciencia y la tecnología no solo servían para comprender la naturaleza, sino para dominarla y mejorarla. Sirviéndose de la ciencia ilustrada moderna y de expertos de la Academia de las Ciencias de Berlín, Federico estudió posibles métodos para drenar toda la zona. El plan era acortar un tramo del cauce del Oder, excavando un canal para salvar 25 kilómetros de río. Era una tarea peligrosa, sobre todo porque eran zonas pantanosas con paludismo. Pero en la paz, como en la guerra, los soldados de Federico no tenían elección. Costó 30 años, pero al final se logró. La razón de la Ilustración había prevalecido. Se construyeron nuevos pueblos junto a nuevas vías rápidas, y los tradicionales pueblos pesqueros fueron sustituidos por limpias hileras de casas, prósperos cultivos y ganado. La visión de la utopía de Federico. Donde antes proliferaban anguilas, cangrejos y peces en el fango, ahora los colonos podían sembrar verduras.
Al final de su vida, Federico podía afirmar sin faltar a la verdad que había derrotado a su enemigo. La naturaleza había sido conquistada, dominada y cultivada. 1.200 nuevos pueblos acogieron a 300.000 colonos, no solo de Prusia, sino también del extranjero. Muchos de estos pobladores eran refugiados religiosos católicos, judíos y de otras religiones que sufrían persecución en estados vecinos, pero aquí eran bienvenidos. Federico tenía una cualidad de lo más extraordinaria para un monarca de la época, y era su tolerancia religiosa, un elemento importante de la filosofía ilustrada. Dijo: todo hombre debe aspirar a la salvación a su propio modo. Federico deseaba enriquecer incluso esa diversidad religiosa. En su primer año de reinado proclamó que todos los cultos religiosos eran bienvenidos en Prusia y que todo el mundo podía vivir conforme a su fe. Un gran gobernante debía demostrar esto con un gran gesto. Prusia era un estado protestante y, sin embargo, Federico hizo construir esta magnífica catedral católica en el centro de su capital. Prometió a los católicos prusianos que se les permitiría edificar una iglesia en el centro de Berlín, la capital de Prusia, tan grande y espléndida como quisieran. Esta catedral, por tanto, no solo demuestra que los católicos eran bien recibidos en Prusia, sino que transmitía el mensaje inequívoco de que aquí todas las religiones podían sentirse cómodas. Erigir esta catedral fue un gesto sin precedentes en la Europa de la época. A estas alturas, Federico ya había cumplido casi todas sus ambiciones. Había duplicado el tamaño de Prusia y transformado un pequeño estado entre muchos en una gran potencia europea. Sin duda se había convertido en Federico el Grande, y para demostrarlo, 20 años después de construir el palacio de Sanssouci, levantó para sí mismo otro palacio muy diferente. En el gran teatro privado del palacio, Federico y su corte disfrutaban de las obras teatrales del momento, incluidas las de su amigo y colaborador, Voltaire. Si uno examina el repertorio del teatro, puede comprobar que se representaron muchas obras de Voltaire, obras que hacían una crítica de la sociedad. Pero que los propios prusianos fueran el blanco de la pluma de Voltaire fue demasiado para Federico. La única libertad que no contemplaba era la libertad de expresión. Críticas a la Iglesia, sí. Cambios en la sociedad, sí. Un poco también. Pero no hasta el punto de amenazar al propio Federico. Porque entonces, todo lo que había hecho para alcanzar la grandeza habría sido en vano. Piensa lo que quieras, pero obedece. Era el mensaje de Federico a su pueblo. El continuo desafío de Voltaire finalmente obligó a este a huir del palacio de Sanssouci por su propio bien. Federico no estaba dispuesto a correr el riesgo de que su reputación sufriera ningún perjuicio más. Se aseguró de que el único retrato que el pueblo veía de él fuera este, en el que aparece retratado como un simple y esforzado soldado con levita azul. Incluso en nuestros días esta imagen se reconoce inmediatamente. Federico era un monarca de su tiempo y lugar. Admiraba las ideas de la Ilustración, pero no la libertad individual que implicaban. Permitió la libertad de culto, pero no la libertad de prensa. Mejoró la vida de sus súbditos, pero los sacrificó sin piedad en el campo de batalla. La Ilustración llegó a Prusia, pero según sus términos. Y esta complejidad queda perfectamente reflejada en la tumba del palacio de Sanssouci que diseñó para él. Una sencilla losa para un simple soldado, un práctico hombre de razón. Pero en ella están grabadas las palabras que había elegido desde el principio, Federico el Grande.